Buenas tardes. El día de hoy les presentaremos nuestra presentación de PowerPoint que trata de un diaporama donde se encuentran diversos temas que ocurrieron en la historia de México en el siglo XIX. Tales fueron como el Imperio de Maximiliano, el Porfiriato, la República Restaurada y sus características. Por ejemplo, en el Imperio de Maximiliano te contaremos cómo fue la caída y algunas de sus características, al igual que en el Porfiriato y la República Restaurada. El proyecto se divide en tres partes: la introducción, que es la que estoy explicando ahorita mismo; el desarrollo, que es la parte más importante ya que se encuentran los temas que les mencioné antes; y la conclusión, donde te explicaremos un poco más resumidamente lo que hemos aprendido pues en este transcurso del video. Espero que aprendas mucho y que te lleves un buen aprendizaje. Bueno, para comenzar yo les explicaré un poco del tema del Imperio de Maximiliano. El Imperio de Maximiliano, mejor conocido como Segundo Imperio de México, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en México entre 1864 y 1867, como producto de la Segunda Intervención Francesa en México. A la cabeza de este imperio estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien antes de ser proclamado emperador de México había sido archiduque de Austria. Muy importante este tipo, la verdad. Gobernó con la alianza de sectores conservadores de la política mexicana y de la Iglesia Católica. Un religioso él. Aunque tomó medidas liberales que lo enemistaron con estos. El imperio de Maximiliano dependía de las tropas francesas para defenderse de la insurrección de los republicanos encabezados por Benito Juárez. Básicamente, Benito y Maximiliano no eran cuates y se llevaban mal, quien seguía siendo reconocido por los liberales como presidente de la República y contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Todo un capo Benito. Ahora pasaremos con la pregunta más importante sobre este tema, que fue ¿cuál es el proyecto político que pretendió instaurar el imperio de Maximiliano de Habsburgo? Bueno, pues esta pregunta se resuelve sola, ya que fue por recomendación de Napoleón III que un grupo de conservadores mexicanos viajó hasta el Trieste, Italia, y ofreció al archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, la corona de un imperio pro-francés en México. La intención era que este emperador detuviera la influencia creciente de Estados Unidos y restaurara los privilegios tradicionales del clero y los grandes terratenientes de México. Mientras continuaban la ocupación francesa y los conflictos entre liberales, republicanos y conservadores monárquicos, Maximiliano aceptó la propuesta y fue proclamado emperador de México con el nombre de Maximiliano I, o sea, prácticamente fue el primero. Arribó a Veracruz el 28 de mayo de 1864 y se instaló junto a su esposa Carlota en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. No manches, como que se instaló en el castillo de Chapultepec. A la bestia. Las principales características del imperio de Maximiliano de Habsburgo. En primer lugar está el sistema de gobierno. El Segundo Imperio de México fue una monarquía moderada, hereditaria y con un monarca católico que adoptó el título de emperador de México. El único emperador del Segundo Imperio fue Maximiliano I, y en 1865 promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que reunía las leyes y disposiciones rectoras del gobierno imperial. El gobierno del imperio se componía de 9 departamentos ministeriales, que fueron encomendados a los ministros de Casa Imperial, Estado, Negocios, Extranjeros y Marina, Gobernación, Justicia, Instrucción Pública y Cultos, Guerra, Fomento y Hacienda. Medidas liberales del imperio de Maximiliano. Maximiliano era un hombre ilustrado y en contra de las expectativas de los conservadores que lo instalaron en el trono. Su gobierno mostró desde el principio un carácter liberal
más semejante en algunos aspectos a las ideas del partido de Juárez que a los deseos de restauración de privilegios de sus aliados conservadores. También el imperio de Maximiliano mantuvo algunos derechos consagrados por la República, como la libertad de prensa, y respetó los principios de las leyes de reforma que separaban a la Iglesia del Estado. Impulsó la educación según las ideas liberales y cerró la Real Pontificia Universidad de México, que era considerada un establecimiento conservador. También determinó que no se devolverían al clero los bienes nacionalizados por Juárez durante su gobierno. Asimismo, amplió la incumbencia de los registros civiles que no dependían de la Iglesia, sino del Estado. Codificó normas novedosas como el reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio y estableció derechos laborales. Todas estas medidas lo enemistaron con la Iglesia y con los sectores más conservadores. División territorial del Imperio de Maximiliano. En un decreto del 13 de marzo de 1865, el emperador Maximiliano I proyectó una reorganización territorial del país con las siguientes características. El territorio nacional se dividiría en 50 departamentos. Estos departamentos se subdividirían con base en límites geográficos naturales. Se organizaría el territorio de manera que cada departamento contara con elementos geográficos y climáticos que garantizaran cierta igualdad económica y poblacional. En cada departamento habría autoridades nombradas por el gobierno imperial mexicano y municipios cuyos ayuntamientos serían elegidos por sufragio directo. Mientras tanto, el gobierno republicano estaba refugiado en la frontera norte y ordenaba esporádicamente acciones militares y de guerrilla en distintas partes del país. La economía durante el imperio de Maximiliano. La economía fue una de las grandes debilidades del Imperio de México. El imperio dependía militar y financieramente del gobierno francés, a punto tal que el séquito de Maximiliano llevaba contadores franceses para vigilar la administración de los recursos. Esto fue determinante en la medida en que, a partir de 1866, las arcas imperiales francesas debieron concentrarse en Europa porque se anticipaba un conflicto en Prusia. La creciente presión de Estados Unidos en México a favor de los republicanos también debilitó las finanzas del imperio, por lo que los préstamos que recibía Maximiliano empezaron a escasear. Carlota, la emperatriz consorte, buscó infructuosamente ayuda financiera en la nobleza francesa y austriaca, e incluso en el papado. Finalmente, cuando Francia retiró sus tropas y su apoyo a México, el imperio tuvo serias dificultades para sostenerse por su propia cuenta y concluyó siendo derrotado.
Caída del imperio de Maximiliano. El 5 de mayo de 1862, el imperio mexicano venció al ejército francés. Esto, a pesar de que todos los pronósticos le daban la victoria a los franceses, quienes en ese momento invadieron México. Luego de que el presidente de México en ese entonces, Benito Juárez, cancelara el pago de la deuda externa. Estos fueron el final de la Guerra de Secesión, que permitió a los Estados Unidos brindar un préstamo a Benito Juárez y a los ejércitos liberales. Además, en 1867, Napoleón III retiró sus tropas de México para evitar el expansionismo de Prusia, ahora Alemania, lo que desató la guerra franco-prusiana. Además de que Francia le costaba mucho dinero tener a sus tropas en México. Otro de los factores fue que Maximiliano no había logrado formar un ejército imperial y carecía de los recursos económicos para reunir uno propio. Carlota acudió a Europa en busca de apoyo, pero no lo consiguió, y a mediados de 1867 el imperio de Juárez ya había alcanzado a dominar gran parte del imperio perdido y Maximiliano se encontraba situado en Querétaro, junto a sus generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. El 19 de junio de ese año, los tres serían ejecutados en el Cerro de las Campanas, Querétaro, dando fin al Segundo Imperio de México. En la historia de México se conoce como República Restaurada o República Triunfante al periodo histórico que abarca desde la caída del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato en 1876. La República Restaurada comenzó el 15 de julio de 1867 con la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México. Al retomar las riendas políticas del país, de inmediato se convocó a las elecciones, resultando triunfador Juárez. Meses antes de su llegada a la Ciudad de México, Juárez había recuperado para el bando liberal varias de las plazas ocupadas por los imperialistas, llegando incluso hasta San Luis Potosí, donde se mantuvo a la espera para entrar a la capital del país. Pese a que el bando liberal había perdido a muchas personas durante la lucha, también había militares que destacaron por su combate, como el general Porfirio Díaz o Ramón Corona, quienes ganaron combates claves para la derrota definitiva del bando conservador. Con base en fuentes históricas de la época, se sabe que la entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de México fue de júbilo por la victoria tan deseada para el bando liberal. Los periódicos liberales volvieron a circular no solo en la ciudad, sino en todo el país, para describir la victoria del gobierno juarista y el fin del Segundo Imperio Mexicano. La importancia política de la República Restaurada. La República Restaurada significó la cristalización de los ideales liberales y el periodo donde se consolidó la actividad legislativa, pues en 1874 se restauró el Senado, que la Constitución de 1857 había abolido. El federalismo enfrentó varios problemas, como las numerosas revueltas que se produjeron bajo Lerdo, cuyo excesivo jacobinismo le granjeó la enemistad del clero y de las clases altas. El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico y material, y se pacificó al país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. Porfirio Díaz era un militar de gran prestigio dentro de las fuerzas militares y buena parte de los círculos políticos mexicanos. Tuvo una participación destacada durante la Guerra de Reforma y un papel principal en la intervención francesa. Díaz alcanzó la presidencia de México luego de una rebelión militar
y el triunfo del Plan de Tuxtepec, ascendió al poder el 28 de noviembre de 1876 y gobernó con apenas una interrupción de 4 años entre 1880 y 1884, hasta el 25 de mayo de 1911, 30 años en total. Características del porfiriato. Ámbito económico. Desarrollo del ferrocarril. La construcción de ferrocarriles permitió la integración del país y el crecimiento del comercio. Inversión extranjera. La inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos y Europa, se incrementó significativamente, lo que contribuyó al crecimiento económico. Desarrollo de la minería. La minería experimentó un auge durante el porfiriato, con la explotación de minerales como la plata y el cobre. Concentración de la tierra. La concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes y la formación de latifundios caracterizaron el porfiriato. Ámbito cultural. Influencia europea. La cultura europea, especialmente la francesa, influyó significativamente en la arquitectura, la literatura y el arte mexicano. Desarrollo de la prensa. La prensa se expandió durante el porfiriato, con la fundación de periódicos como El Imparcial y El Universal. Creación de instituciones culturales. Se crearon instituciones culturales como el Museo Nacional de Antropología y el Conservatorio Nacional de Música. Fomento del positivismo. El positivismo, una filosofía que enfatiza la razón y la ciencia, se fomentó durante el porfiriato. Ámbito social. Desigualdad social. La desigualdad social se acentúa durante el porfiriato, con una pequeña élite que controlaba la mayor parte de la riqueza y el poder. Formación de una clase media. A pesar de la desigualdad, se formó una clase media que se benefició del crecimiento económico. Migración interna. La migración interna se incrementó durante el porfiriato, con personas que se movían de las áreas rurales a las urbanas en busca de trabajo. Represión de los trabajadores. Los trabajadores que se organizaron para demandar mejores condiciones laborales fueron reprimidos por el gobierno. Ámbito educativo. Reforma educativa. Se implementó una reforma educativa que buscaba modernizar el sistema educativo y hacerlo más accesible. Creación de instituciones educativas. Se crearon instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN. Fomento de la educación técnica. Se fomentó la educación técnica para preparar a los trabajadores para las nuevas industrias. Limitaciones en la educación. A pesar de los avances, la educación seguía siendo limitada y accesible solo para una pequeña élite. Ámbito científico. Desarrollo de la medicina. La medicina experimentó un auge durante el porfiriato con la creación de instituciones como la Escuela de Medicina de la UNAM. Investigaciones geológicas. Se realizaron investigaciones geológicas para explorar los recursos naturales de México. Desarrollo de la ingeniería. La ingeniería se desarrolló significativamente durante el porfiriato, con la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, IPN. Avances en la astronomía. Durante el porfiriato, México experimentó avances significativos en la astronomía con la creación del Observatorio Astronómico Nacional en 1878. Ahorita te hablaré sobre las instituciones creadas durante el porfiriato en el ámbito económico, que es de los retos muy reconocidos. La que más conocemos es el Banco Nacional de México, creado en 1884. Fue el primer banco central de México que está hasta la actualidad y su función principal era regular la moneda y el crédito del país. También se encargaba de emitir billetes y realizar operaciones financieras con el gobierno. El segundo es la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, creada en 1886, la cual su principal función era promover el comercio y la industria en la Ciudad de México, así como representar los intereses de los comerciantes y los empresarios al gobierno, lo cual esto servía para abrir un nuevo espacio de comercio y continuar con el ámbito económico. Seguimos con el ámbito social. El ámbito social también tiene nombre de dos, al igual que todos los demás. El primero es la Sociedad de Beneficia Pública de la Ciudad de México, creado en 1883. Su función era proporcionar asistencia social y médica a las personas de escasos recursos o pobres y necesitados de la Ciudad de México. También, esta se encargaba de gestionar hospitales y asilos de la ciudad, con gente que padecía de estas cualidades.
Al igual que en el ámbito de la ciencia, tenemos dos. El primero es el Instituto Geológico de México, creado en 1888. Su función era realizar estudios geológicos y mineros en el país, así que como proporcionar información y asistencia en la industria minera para poder expandir un poco más este lado de comercio. También tenemos el segundo, que es el Observatorio Astronómico Nacional, creado en 1878, que fue uno de los primeros creados en el Porfiriato. Su función era realizar estudios astronómicos y proporcionar información sobre los movimientos celestes y fenómenos atmosféricos. Terminamos con terminamos con el ámbito de la tecnología. Que el primero es la Escuela Nacional de Ingeniería, que obviamente fue creada en 1894 y su función, como bien sabemos, lo que hace una escuela es dar educación de ingeniería y tecnología, así como forjar y formar a los nuevos ingenieros y técnicos que necesitaba el país. Para ese momento desarrollar su infraestructura y su industria ingeniérica. El 2, que es más reconocido, es Ferrocarriles Nacionales de México, que fue creado en 1880 y su función era construir y operar ferrocarriles del país, al igual que trasladar gente a lados del país vía vías, lo que permitió la integración del territorio nacional y el crecimiento del comercio y la industria a través de este. También te diré lo que Porfirio Díaz, cómo pudo ejercer el control de su primer mandato. Porfirio Díaz usó varias estrategias para poder ejercer el control en su primer mandato y en los demás mandatos. La que bien ya conocemos, que es la de reelección, que es la del porfiriato o es la que da pie al porfiriato. Algunas de las estrategias que utilizó fueron la centralización del poder. En pocas palabras, se centró en el poder de su persona y ejecutó federal, reduciendo la autonomía de los estados y municipios. Otra de sus estrategias fue la cooptación de líderes. Básicamente, trajo a líderes y a grupos opositores de su lado. Y por último, otra de sus estrategias fue el control de la prensa, desde que ejerció un control estricto sobre la prensa, censurando cualquier crítica o oposición a su gobierno, dando así a entender que su gobierno era básicamente perfecto y no había fallas, aunque las fallas se veían a través del público o de la población. A través de esas estrategias, Díaz logró mantenerse en el poder más de 3 décadas. Bueno, ahora de haber ya concluido con el desarrollo, pasaremos a la conclusión, donde les haré un resumen de todo lo visto antes. Y les explicaremos 3 nuevos temas, así que yo les haré el resumen ahorita y los siguientes 3 temas se los explicarán mis otros compañeros. Bueno, pues México vivió un periodo de gran agitación política en el siglo XIX, después de la Guerra de Reforma. Benito Juárez estableció la República de Reforma de 1855 a 1876, que buscaba implementar reformas liberales y laicizar al país. Sin embargo, la intervención francesa instaló a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México de 1864 a 1867. Su gobierno fue visto como una imposición extranjera y fue derrotado por Juárez, o sea, su archienemigo número 1. Después, Porfirio Díaz estableció el porfiriato de 1876 a 1911, caracterizado por modernización económica, pero también represión política, corrupción y desigualdad social, o sea, prácticamente no beneficiaba mucho esto. El porfiriato terminó con la Revolución Mexicana de 1910. Bueno, los temas que les explicarán adelante mis compañeros son las políticas públicas liberales de Maximiliano de Habsburgo, las políticas publicadas del porfiriato que contribuyeron al desarrollo económico y, por último, la contribución del crecimiento económico del porfiriato al desarrollo social. Esto se los explicarán mis compañeros más adelante para terminar con nuestra exposición. Gracias. A continuación, te diré las políticas públicas liberales de Maximiliano de Habsburgo. Durante su breve reinado en México, de 1864 a 1867, Maximiliano de Habsburgo implementó varias políticas públicas de carácter liberal.
entre las que se encuentran estas 5 principales que te voy a decir o te voy a nombrar ahorita. La primera es la Ley Nacional de Bienes Eclesiásticos. Esta ley permitió la expropiación de propiedades de la Iglesia Católica, a lo que contribuyó la secularización del Estado y la reducción del poder eclesiástico. Esta fue citada por González Navarro en 1957. La segunda es la Ley del Matrimonio Civil. Esta ley estableció el matrimonio civil como una opción alternativa al matrimonio religioso para esas personas que no se quieren casar firmemente para la Iglesia, por lo que contribuyó a la laicización del Estado y la protección de los derechos individuales. Esto fue citado por Tutino en 1986. La tercera ley es la Ley de la Libertad de Prensa. Esta ley garantizó la libertad de expresión y la libertad de prensa, lo que permitió la circulación de ideas y la crítica del gobierno. Esto fue citado por Sánchez en 1976. La cuarta y penúltima ley es la Ley de Educación. Esta ley estableció la educación como un derecho fundamental y la obligatoriedad de educación primaria, lo que contribuyó a la expansión de la educación y la reducción del analfabetismo en el país. Esto fue por Olvera en 2013. Y la última es la Ley de la Nacionalidad. Esta ley dice que establece la nacionalidad mexicana como una condición independiente de la religión o la raza, lo que contribuyó a la consolidación de la identidad nacional. Este también fue citado por González Navarro y este fue citado en 1957. Durante el Porfiriato, entre 1876 y 1911, se implementaron varias políticas públicas que contribuyeron al desarrollo económico del país, entre las que se encuentran: Número 1. Ley de Ferrocarriles. Esta ley permitió la construcción de ferrocarriles en todo el país, lo que facilitó el transporte de mercancías y personas, y contribuyó al crecimiento del comercio y la industria. Citado por Hart, 2002. Número 2. Ley de Minas. Esta ley estableció las condiciones para la explotación de minerales en el país, lo que atrajo inversión extranjera y contribuyó al crecimiento de la industria minera. Citado por Tutino, 1986. Número 3. Ley de Aduanas. Esta ley estableció los aranceles y los procedimientos para el comercio internacional, lo que contribuyó al crecimiento del comercio y la industria. Citado por Sánchez, 1976. Número 4. Ley de Bancos. Esta ley estableció las condiciones para la creación y operación de bancos en el país, lo que contribuyó al crecimiento del sistema financiero y la inversión. Citado por González, 1988. Número 5. Ley de Colonización. Esta ley estableció las condiciones para la colonización de tierras baldías y la creación de nuevas comunidades, lo que contribuyó al crecimiento de la agricultura y la población. Citado por Hart, 2002. El crecimiento económico generado durante el Porfiriato contribuyó de manera limitada al desarrollo social de México. Aunque se registró un crecimiento significativo en la economía, este beneficio no se distribuyó de manera equitativa entre la población. Según el historiador John Hart, el crecimiento económico del Porfiriato se concentró en manos de una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza. Además, el crecimiento económico no se tradujo en una mejora significativa en la calidad de vida de la población, ya que la desigualdad social y económica se acentuó durante este periodo. En conclusión, aunque el Porfiriato contribuyó al crecimiento económico de México, este crecimiento no se tradujo en un desarrollo social equitativo y sostenible.
Bueno, y estas son algunas de las referencias que utilizamos en nuestra diaporama y en el proyecto. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Bye.